Bueno, pues es que lleva un poco de condimento y entonces, bueno, nosotros le echamos sal. Vamos a verlo, no lo decimos, lo hacemos, Nieves. Vamos a ver cómo se hace, en primicia aquí en exclusiva. Vamos a ponernos para acá, para que lo pueda ver. Coges la costilla y lo metes aquí. ¿Qué es esto? Esto es, pues, esta base de ajo, perejil y tiene, bueno, unos condimentos que nosotros Qué rico, les echamos. huele como chimichurri un poco. Sí, es chimichurri, pero bueno, hecho por nosotras. Ajá, eso es lo que me falla a mí, esto es lo que me falta a mí en casa, me parece a mí. Sí, y después yo cojo, bueno, la adobo con... Vamos haciéndolo, sí. La sal es importante también en la carne, ¿no? La sal bastante para que tenga su sabor. Es que hay mucha gente que la echa después de la carne, ¿no? No, yo cojo y la adobo así, después de haberla adobado, cojo el hecho de sal y después ya nos lo pasamos ya a la parrilla. Pues lo que pasa que yo lo que hago es hacerlo el día anterior para que coja su sabor. Truco en casa, hacerlo para macerar. Eso, para macerar. Entonces, claro, al día siguiente ya tiene su... como los garbancinos como los ya cocidos. tiene su sabor, mucho mejor que si lo echas enseguida a la parrilla. No bueno, parrilla protagonista de la fiesta, completamente. Importante desde hace muchísimos años. Bueno, ahora mismo vamos a hablar con el parrillero, te dejamos aquí ya, Nieves, gracias, dejando las costillas aquí. Muchas gracias, Nieves. Nada, hasta luego. Y ahora yo os voy a presentar a Nori, el parrillero. Nori, buenas. Muy buenas. Bueno, aquí te vemos a tope con el fuego, te vemos dándolo todo, hace muchísimo calor. Cuéntanos, ¿cuál es el truco para que las costillas queden ricas? Para que queden ricas es tratarlos con cariño, nada más. Esto es como las madres, ¿no? Sí, que cocinan con amor y baten los huevos con odio. Bueno, cuéntanos un poco, que la estamos viendo aquí. Por ejemplo, estas que tenemos cerca. ¿Cómo sabes tú cuándo hay que quitarlas? Estas pasan de esta parrilla para la otra que es de leña. Ajá. Porque la gente come con la vista. Ajá, eso es verdad. Y le gusta más de leña, entonces se pasa. Hoy hacen a la mitad aquí más o menos y después se pasan para la otra parrilla. Espera, que creo que en plato ya se están olivando. Ya están olivando por ahí, preguntando un poco por las costillas. Sí. Las estamos viendo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Sobre 3 cuartos de hora, más o menos. 3 cuartos de hora. Sí. Y después, ¿y cómo sabes cuál es el momento en el que la sacas tú, la costilla? La costilla cuando está hecha empieza a quedar en el hueso, empezando a limpiar. Enséñanos una. ¿Cuál sería para ti la que estuviera ya hecha? A ver, vamos a verlo aquí. Esto es un trabajo muy complicado, ¿eh? Que con el sol, ¿qué haces? Y encima tienes que estar aquí todo el día. Esta ya se empieza a hacer. Esta está para llevar, ¿no? 10 minutos está para sacar ya. 10 minutos, Nori. Oye, ¿yo qué te voy a decir? ¿Y tú le echas algo encima? Porque vimos como Nieves echaba... No. El adobe que hace Nieves. Oye, ¿cuánto cuesta? Las personas que vengan por aquí... A 12 euros la ración, que vienen a ser 7, 8 costillas. 12 euros todo el costillar entero. No, 8 costillas, 12 euros. 8 costillas, 12 euros. Pues muy bien. Pues vamos a dejar aquí la costilla, la vamos a dejar aquí haciéndose y vamos a volver un minutín porque no solo de costillas vive el hombre en la fiesta. Vamos a ver qué es lo demás que tiene por aquí Nieves, que fíjate, ya la vemos preparando. No os preocupen, no se preocupen, no pasa nada. Nieves, ¿qué estás haciendo ahora? Enséñanos porque no solo costillas, decía yo. No, el chorizo criollo también, pues mira, lo pone en la parrilla, el crudo está aquí. Y entonces después lo mete en la parrilla y cuando está hecho lo metemos en la pota. Y este no echas chimichurri, ¿no? No, este ya viene el condimentado del carnicero. A ver esa olla que digo, yo voy a abrir yo aquí. ¿Qué es esto, Nieves? A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, que quema! Son los chorizos criollos que ya están pasados de la parrilla aquí y entonces de aquí ya los pasamos. No enfrían porque es una pota bastante potente. Y entonces después ya se le da a la persona que nos lo pide. Oye, pero ¿cómo os cuidáis tantísimo en esta fiesta? Yo me lo pregunto. Bueno, procuramos hacer todo lo mejor que podemos las fiestas, porque oye, son muy importantes para que la gente se anime. Y la comida es muy importante, si decís que habéis vendido una tonelada de carne. Bueno, y de criollos pues llega a ser a lo mejor 500 o 600 kilos. ¿Está bueno o no está bueno? Están buenos, están buenísimos. Sí, están buenísimos. ¿Quieres probarlos? Claro, por supuesto, la duda ofende. Bueno, ya la liamos aquí, María, ya la liamos, ya me dicen que la pruebe, ya la liamos. A ver cuál cojo. Nacho. No te preocupes, que no hace falta pan. Me dicen que pan no... Dime, María. Que digo que con tanto a la parrilla y tanto chorizo, deberías cantarnos el éxito de Georgie Dan del verano, La Barbacoa. ¿La sabes? La barbacoa, bueno. Yo me la sé no un poquitín, Nieves. ¿Tú te conoces la barbacoa de Georgie Dan? Sí. Venga, ¿Cómo es? dos. A ver, ¿cómo es? Vamos a intentarlo. La barbacoa. La barbacoa. Espera, que tengo una señora aquí. Ven para acá. Ven aquí. La barbecue. La barbacoa. La barbacoa. Cómo me gusta la... Muy bien. Bueno, al final con un poquitín de ayuda, María, ya sabes que me gusta liar a la gente un poco. Luego te la canto un poco más, hombre, te canto un poco más si quieres. Mira esta señora que marcha, venga aquí, que no para de usted. ¿Cómo se llama usted? Yo, Bárbara. Bueno, ¿y a qué se dedica en esta fiesta? Yo a despachar en la barra.
¿Qué le parece si nos pone un culín entonces, si seguimos aquí? No, culín no sé echar de sidra. No sabe. No, se ponete una sidra, pero echar un Nacho. culín no. Pues muy bien, cogemos el costillar, la botella de sidra que nos dejan ahora mismo. Dime, María. Te propongo un reto. Que enseñes Vamos. a la gente la letra de la barbacoa y en la siguiente conexión la cantáis todos juntos. Perfecto, ningún Venga, problema. Muy bien, confío en ti. Perfecto, sí, por supuesto, María, Muy por bien. supuesto. Venga, gracias, Por supuesto, Nacho. pues nada. Yo me voy a quedar probando el choricín, de nada, que yo me quedo aquí probando el choricín, que me lo Muy bien. corta Nieves. Hasta luego. Hala, hasta Mucho luego. gusto. Y ahora les vamos a hablar de unas jornadas que les van a hacer la boca agua también, porque estos días en Asturias se celebran unas jornadas que se llaman así ecogastronómicas de slow food. Es alimentación saludable, sabrosa y con un precio ajustado. Irene nos lo cuenta.